A mí muchas veces me preguntan que si les puedo dar un masaje de esos que yo doy. Y yo la verdad no sé a qué se están refiriendo, porque yo como terapeuta manual, pues si bien es cierto, aplico masaje, aplico muchas otras técnicas también. Y cuando me dicen masaje no sé específicamente a qué se están refiriendo. Pero hay algo curioso. En más de una oportunidad me han dicho, yo quiero un masaje de esos donde tú me suenas todo. Y yo, ok. Entonces voy a aprovechar el momento para aclarar. Pero antes, a ver si me comprendes un poco. No sabría con qué específicamente en este momento compararlo, pero hay oficios que la gente puede sentirse como aludida cuando le dices que es algo y no es ese algo a lo que esa persona se dedica. No lo sé, voy a decir una tontería. Que a un panadero tú le digas, oye, yo quiero que tú me hagas un pastel, porque como tú eres panadero, y el panadero se queda así como que, pero es que eso no es lo que yo hago pan y hago ciertamente otro tipo de pastelería, pero no hago tortas, si a eso te refieres. Entonces, esa sensación de desubicado de la otra persona, a veces manejarla a uno es como difícil, porque o pasas por antipático o pasas por grosero, dependiendo de tu ánimo de ese día. Y la verdad es que no es lo que tú quieres. Tú lo que quieres es que la gente pues realmente identifique qué es lo que tú realmente haces. Y eso a veces nos pasa a los terapeutas manuales. Las terapias manuales son muy amplias. Primero, establecer que terapias no significa una sola cosa, porque hay mucha gente que dice, no, me estoy haciendo terapia. ¿De qué? Terapia mental, dental, física. En cuanto a física, ¿cuál? ¿A dónde? O sea, terapia no es una sola cosa. Terapia es, o mejor dicho, sí, terapia es una sola cosa, pero no define qué técnica o qué método, qué ciencia estás implementando para dicha terapia, ¿ya? Entonces, las terapias manuales, de hecho lo dice, es en plural, las terapias manuales son muchas. Existen terapias manuales de índole estético, existen terapias manuales de índole higiénico, existen terapias manuales para propiamente un tratamiento correctivo, para un tratamiento curativo. O sea, existen terapias manuales múltiples, ¿ya? Dentro de las terapias manuales existe la medicina manual, donde yo pudiera nombrar a la osteopatía, por ejemplo. La fisioterapia tiene un apartado en cuanto a terapias manuales, o la kinesiología, que en algunos países es básicamente lo mismo. Eh, y por supuesto la quiropráctica, que también es considerada en principio una terapia manual. Entonces, la confusión viene de allí, de que como hacemos con las manos sobre un individuo, lo llamamos automáticamente masaje. Y también hay una diferenciación entre el masajista y el masoterapeuta, porque si te va a aplicar terapia es masoterapia, pero aquella persona que te hace masaje no necesariamente es terapéutico, ¿ok? Desde el punto de vista objetivo no lo es, ¿ok? Un masaje es cualquier pase. Y en una clase recuerdo que uno de mis mentores decía, si tú ves a un oso como rascándose la espalda con un árbol, eso es una especie de masaje, porque en principio de eso se trata, es un paseo de roce en el cuerpo que genera un cierto alivio, pero esto no significa que sea terapéutico propiamente, ya dado que terapia es una acción con la intención de curar, tratar, corregir, etcétera, pero con una intención clara, objetiva, respetando la anatomía, disposición de tejidos, etcétera. O sea, va un poco más allá la definición en cuanto a terapia se refiere, ¿okay? En cuanto a método. Entonces, la terapéutica del masaje lo que dice es eso, que tú vas a aplicar un masaje con una intención correctiva, con una intención incluso curativa en algunos casos, eh,
pero nada que ver con el masaje que te da, sin ánimos de menospreciar, por supuesto, el trabajo pero no es igual al masaje que recibes en la playa de parte de los locales, que se ha vuelto bastante común, sobre todo en las zonas del Caribe, donde tú estás en la playa y se te acerca una persona, una chica o un chico, y te dice, ya, mira, te voy a hacer un masaje, te agarra y te da un masaje en la espalda. Bien. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Ahora, no solamente establecer la diferencia, sino la contraproducencia de aplicar un masaje a diferencia de una masoterapia. Ahí te voy. Resulta que el masaje es gratificante por sí mismo. De hecho, tú cuando te sobas, eso que llamamos sobar, es un masaje. Que te sobas porque hace frío, que te sobas porque tienes una molestia, incomodidad muscular, lo que sea. Ese sobo es alivio, es gratificante. Yo creo que la palabra correcta es esa, es gratificante. Recuerda que yo estoy intentando decir con el menor tecnicismo posible para que nos entendamos, porque ¿para qué le voy a hablar a la gente que ya sabe, verdad? Te estoy hablando a ti que de repente no manejas estos tecnicismos y que por supuesto comprendas la diferencia a la hora de recibir, que sepas por qué estás pagando, por qué estás yendo a recibir qué cosa y qué se te ofrece, ¿okay? Y puedas distinguirlo. Ese masaje pudiera ocasionar siempre un alivio. No. Siempre será gratificante en el momento, sí, porque todo fase, todo roce, y esto tiene una explicación muy compleja, es gratificante. Pero, y ojo, no para todo el mundo, pero ya eso es una disposición social, emocional, en fin, que tiene otras connotaciones. Pero en líneas generales, el cuerpo percibe cualquier roce como gratificante. ¿Ok? Claro, cuando es intencional, ya sea de mi parte o no, porque si me rozo contra una pared no es nada gratificante, ¿verdad? Pero tú me estás entendiendo, tú entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces, ese roce, digamos, es gratificante. Acordemos y convengamos que sabemos a qué me estoy refiriendo. Pero cuando tú tienes alguna complejidad de tejido muscular, tendinosa, donde involucra incluso el mal funcionamiento mecánico de alguna articulación, cuando tú tienes ese tipo de condiciones donde existe una complejidad, existe algún tipo de problema o lesión antigua, etc., el masaje que recibes en la playa en el momento puede ser gratificante, pero al rato o días después el dolor se intensifica. Y esto es porque esa es la gran diferencia de un masoterapeuta a un masajista. El masajista aplica simplemente, ¿ok?, con la intención de ser gratificante. Puede utilizar o no algunas técnicas consensuadas, etc. Pero el masoterapeuta realiza una lectura previa, un diagnóstico, establece en qué parámetros su acción, con qué intención, con qué funcionalidad va a realizar dicho masaje. Va a ser drenante, va a ser estimulante, va a ser calmante. Y cuando digo todo esto, se establece y se abre para, por supuesto, quienes lo van entendiendo, empiezan a darse cuenta de las diferenciaciones comerciales también. Y un gran mito es que te venden los masajes como masaje descontracturante, ¿ok?, masaje relajante, ¿ok?, masaje antiestrés, ¿ok? Pero resulta que el detalle, y en lo que yo digo que está el engaño, es donde te lo venden con precios diferentes incluso en el mismo sitio, ¿no? Estos mismos masajes que te estoy diciendo, tú ves en el mismo local, masaje descontracturante, no sé, voy a colocar un precio, 35. Masaje relajante, 20. Masaje antiestrés, 25. Yo que manejo obviamente la información del masaje, digo, para mí no tiene ningún sentido eso, porque es que todo masaje es descontracturante, todo masaje es relajante, todo masaje es antiestrés. Si antiestrés nos referimos a lo mismo. Porque, a ver, desglosemos, y aquí voy a hacer un paréntesis. Antiestrés, es decir, antes de estresarme. Si es antes de estresarte, se supone que es
una rutina de higiene que tú tienes previa para que cuando te afrontes a ciertos estrés no sea tan impactante. Quiero entender eso, porque del resto no existiría y no tendría sentido un masaje antiestrés si ya estás estresado, por ejemplo. Que es lo que mucha gente cree, ¿no? Yo me voy a hacer un masaje antiestrés. ¿Por qué? Porque estoy muy estresado. Entonces ya no es antiestrés. En todo caso, pudiéramos hablar de un masaje relajante, pero la relajación la necesitas en el cerebro, porque estás estresado emocionalmente, no físico. Porque si el masaje, lo entendemos, es físico, no emocional. Puede tener un impacto, sí, claro, pero es un impacto, digamos, por consecuencia. No es directo. El impacto directo es sobre el cuerpo. Entonces, si hablamos de estrés, estaríamos hablando del estrés físico. Si tú tuviste una caminata, un trote, subiste un cerro, anduviste en bicicleta, cuando terminas, ciertamente estás agotado. Hay un estrés físico. Frente a ese estrés físico, hay un masaje. Ese masaje puede ser relajante, ¿okay? La intencionalidad del masaje, que es así que se le denomina, es relajante. Y ese masaje relajante tiene parámetros distintos a cuando una persona está tensa, porque también está estresado, físicamente hablando, porque estamos hablando de un atleta de boxeo, de lucha, de karate, donde después de una competición termina muy tenso, muy estresado físicamente, y hay que trabajar en unos músculos que están extremadamente rígidos para relajarlos también, ¿okay? Y si existiese alguna contractura, ¿okay? Nos enfocaríamos en descontracturar dicha cosa. Pero para eso se requiere de un conocimiento anatómico que el masajista per se no tiene. Porque mi mamá, desde muy pequeño, tu mamá y todas las mamás o abuelas son masajistas. Porque todas nos han hecho un masaje que alivia, que es gratificante, que es relajante. Bien. Pero el masoterapeuta se enfoca en lo que está alterado, dañado, con una estructura inadecuada para corregirla, sanarla o ayudarla a ser coadyuvante en el proceso de sanación de esa estructura, ya sea muscular, tendinosa, ¿vale? O ligamentosa. Entonces la idea es poder ayudar a eso, y el masoterapeuta tiene la responsabilidad y las herramientas necesarias para detectar tal cosa. Eso se estudia. Entonces, el masoterapeuta, ya aclaramos que es distinto al masajista. Entonces, cuando vayas a solicitar un masaje, mosca, ¿qué estás queriendo? ¿Quieres un masaje? Entonces busca un masoterapeuta porque lo estás necesitando como higiene física. Pero si lo que quieres es simplemente la gratificación de un pase de mano por la espalda, por el cuello, porque se siente rico, perfecto, cualquier masajista es válido. Desde tu pareja hasta uno que contrates, no hay ningún inconveniente. Pero que tengas claro que si tienes alguna condición específica, quizás un masaje no sea lo adecuado porque pudiera traerte consecuencias negativas. Ya lo sabes. Ahora, no quiero que te vayas sin recordar que lo hagas todos los días. Un cafecito, si eres de los que toma café, o cualquier cosita, un agua aromática, un té. Pero lo más importante, respira, alinea y avanza. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.